Bienvenidos a nuestro espacio de conversación. Hoy con mi compañero Nelson Hermosilla y yo, Francisco Flen, hablaremos de la historia del fútbol chileno. Vamos a hablar de una historia fascinante que marcó los inicios del fútbol en Chile, una pasión que nos ha acompañado por más de un siglo. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo surgieron los primeros clubes de fútbol en nuestro país? La respuesta está en la voz de Esteban Abarzúa. Los primeros clubes del fútbol chileno surgen obviamente por la presencia de la colonia inglesa en Chile a fines del siglo XIX, pero lo fundamental en ese proceso es cómo la misma población nacional se empieza a apropiar del fútbol como fenómeno social y empieza a practicarlo en sus propios clubes. Esto surge fundamentalmente, en mi opinión, por la fundación de dos equipos en el Instituto Nacional y en la Escuela Normal de Preceptores. Estamos hablando del año 1896 y 1897, que son los que van a dar pie a las instituciones más importantes del siglo XX, o por lo menos de comienzo del siglo XX, que son Magallanes y Colo-Colo, y también eventualmente el Internado Fútbol Club, que es de donde va a salir el club de la Universidad de Chile. Pese a estar catalogado en un principio como un deporte y una práctica de gringos y aristócratas, en poco tiempo se transformó en parte de las masas populares. Claudio Herrera nos entrega más detalles de esto. Ninguno de los grupos sociales, de los sectores sociales quedó fuera de este proceso. Surgieron muchos clubes de instituciones educacionales, muchos clubes de obreros, hay algunos emblemáticos como el Arcoíris, el Gimnástico Arturo Prat, el Tucapel, el Carlos Walker. Otros clubes ya de corte más oligárquico, el Santiago National, el Carlos Condel, el English, el Santiago Badminton. Están los mismos clubes de colonia con la influencia extranjera, que son clubes que perduran hasta el día de hoy. Y a través de todo este proceso era claro que se empezaron a difundir el fútbol, sobre todo en todos los ámbitos de la sociedad, y ya no dejó de ser rápidamente una cosa de británico para transformarse en algo de criollo. La popularidad disparada del fútbol y el empuje brindado por los roces internacionales llevaron a generar la necesidad de formalizar un campeonato profesional en nuestro país. Ya en 1933, por iniciativa de 8 clubes, se forma el primer campeonato profesional de fútbol rentado, dejando atrás los pagos informales y la época conocida por la prensa de aquel entonces como el profesionalismo marrón. Durante más de 90 años, en el fútbol chileno han existido jugadores que han marcado una época por su gran talento y habilidades. Estos han quedado en la memoria colectiva de los amantes de este deporte y hasta el día de hoy son recordados por todo lo que entregaron en el fútbol criollo. Pese a que el fútbol nacional se profesionaliza en el 1933, este deporte se practicaba desde fines del siglo XIX en nuestro país y durante este periodo también hubo jugadores destacados. A nivel del fútbol obrero fue Próspero González, que fue uno de los 4 futbolistas nacidos en Chile que integró la primera selección chilena en el año 1910 cuando se jugó con Argentina. Después ya con los años se vuelve relevante, David Arellano, su rol en Colo-Colo, Arturo Torres, que jugó en Colo-Colo, jugó en Magallanes, el Chato Subiabre, el arquero Roberto Cortés, el arquero que marcó época en la Universidad de Chile, Eduardo Simián, Carlos Lluís en Audax, Iván Mayo, que es el primer chileno que va a jugar el fútbol argentino. Luego de la profesionalización de nuestro campeonato, el fútbol creció de manera exponencial. Esto ayudado por las nuevas tecnologías, en un primer momento la radio y posteriormente la televisión. Esto ayudó a que el fútbol tuviera mucha más alcance y mucha más repercusión. Llegada la década de los 50, el fútbol se volvió un fenómeno de las masas y se definió lo que era un ídolo, como una figura popular. En 1953, con la figura de Jorge Robledo, ya se defina por completo lo que es un ídolo de carácter nacional y popular. Y él es el primero, yo creo que empieza a tener ese arrastre y en esa línea empieza a generar expectativas. Y después en realidad hay un montón de ídolos, una larga lista, yo creo, pero que se fomenta, por ejemplo, con el Mundial de 62, la figura y la personalidad de Leonel Sánchez,
después Carlos Caselli, Elías Figueroa, Chamaco Valdés, que son como yo los definiría como los ídolos de la época más mitológica del fútbol chileno. Creo que esa lista de ídolos nacionales termina con Alexis Sánchez y Arturo Vidal. En cuanto a los extranjeros más destacados, la lista es igualmente amplia. Hay un consenso sobre la grandeza de José Manuel Moreno, quien deslumbró en 1949 con la Universidad Católica. El Charro es considerado el mejor jugador extranjero que ha pasado por las canchas chilenas. A Moreno se le suman otros trasandinos que dejaron huella en nuestro campeonato nacional, tales como Roberto Coll, Marcelo Bartichotto, Alberto Acosta y Marcelo Espina, Sergio Vargas y los brasileños Elson Beirut y Severino Vasconcelos. Con la llegada del fútbol a nuestro país, el fútbol chileno formó su identidad de juego gracias a estudiosos entrenadores que revolucionaron la manera de jugar al balompié en Chile, partiendo por quienes son la base de la pirámide de los entrenadores chilenos en los años 40. Luis Tirado, profesor y uno de los primeros estudiosos del fútbol chileno, se hizo cargo de la selección en 1946 y el guía del primer título de Universidad de Chile en 1940. Junto al húngaro Franz Platko, quien introdujo la marcación en el fútbol chileno con el Colo-Colo de 1941, que formaba con 3 defensores en la zaga y con el cual ganó 4 títulos nacionales. Se le recuerda por la campaña de 1941 en Colo-Colo, que Colo-Colo es una campaña que la gana invicto. El equipo que establece el half policía, que era una figura de retrasar a sumar a un jugador más en la saga, que hacía persecuciones contra uno de los atacantes del equipo rival. A nivel de clubes, Fernando Riera, conocido como el Tata, marcó un antes y un después en el fútbol chileno, generando el mayor quiebre técnico en lo que respecta a la profesionalización de la actividad y luego en la formación de futuros entrenadores. Su influencia llegó a tal punto que aparece destacada en la enciclopedia total del fútbol en el capítulo Estrategia, Técnica y Organización. Actualmente podemos ver ejemplificada su escuela técnica en directores técnicos como Manuel Pellegrini o Arturo Sala. No hay que dejar pasar al técnico más galardonado de torneos nacionales, Luis Álamos, conocido como el Zorro, quien ganó 5 torneos largos, el del 1959, 1962, 1964 y 1965 con la U y el 1972 con Colo-Colo. El Zorro gozaba de una estrategia insuperable junto al Ballet Azul, con quien mantuvo una hegemonía durante una década, con el valor agregado que se hizo a partir de los jugadores del semillero. Un técnico adelantado a la época por sus conceptos de fútbol. Uno lee, por ejemplo, el libro El Zorro Álamo y ve conceptos que hasta el día de hoy están totalmente frescos. Él hablaba de las transiciones, de la velocidad, de la utilización de las bandas, de la amplitud de la cancha. Quien revolucionó sin duda el tablero local fue Mirko Josic en 1990, cuando instauró las marcas individuales como herramienta defensiva y una mecánica de ataque agresiva y directa, llevando a Colo-Colo a la cima continental en el año 1991. Bajo esa misma línea, en los 85 años de competencia, hay equipos que lograron hitos importantes en competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Uno de los hitos relevantes ocurrió en 1948, parte mucho antes en el llamado Campeonato de Campeones, que se jugó en Santiago, la cual se jugaba con 7 equipos de Sudamérica, entre los que estuvo River Plate, Colo-Colo, Emelec, Nacional, entre otros. Un campeonato de campeones que se jugó acá en Santiago, que fue como el preámbulo a lo que sería después la Copa Libertadores, que participa Colo-Colo. Juegan 7 equipos que vienen de distintos lugares de Sudamérica, entre ellos River Plate, y el torneo termina siendo ganado por Vasco da Gama, que es como el germen de lo que sería la Copa Libertadores. Ahí parte la historia del fútbol chileno en copas internacionales, donde el fútbol chileno solo ha gritado campeón una vez con la campaña de Mirko Josic en 1991 con Colo-Colo, cuando el conjunto de Macul venció por 3-0 Olimpia con el doblete de Luis Pérez y el gol de Leonel Herrera en los 85. Así como la grandiosa campaña de la U de Jorge Sampaoli en 2011, que maravilló a Sudamérica siendo el campeón invicto con mejor rendimiento en la historia del torneo, con 10 victorias y 2 empates, marcando un 88%, donde la U se impuso en la final ante Liga de Quito en un marcador global de 4-0, con 3 goles de Eduardo Vargas y 1 de Gustavo Lorenzetti. Podemos destacar otras campañas como la de Colo-Colo en 1973, los subcampeonatos seguidos de Cobreloa en 1981 y 82, el de la Universidad Católica en 1993 y el de Unión Española en 1975.
tal como las semifinales de Palestino, O'Higgins y la U. No hay otra historia que rescatar, salvo lo que uno podría definir eventualmente como triunfos morales. En el caso de Colo-Colo 73, por ejemplo, o de las finales de Cobreloa en los años 80, también la final que disputa Unión Española, pero los hitos a destacar son Colo-Colo 91 y la U 2011. Esta fue un poco de la historia del fútbol chileno y la profesionalización del deporte en nuestro país. Espero que les haya gustado. Nos despedimos.